Ya se suma Gustavo Marangoni, que viene, nuestro analista político, a hacernos el aguante también, a analizar un poco para que sepas cómo queda Argentina ante esta situación que ha tensado la cuerda a nivel mundial. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Bienvenido, Buenas tardes. Gustavo. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad que obviamente que para la Argentina uno observa las posibilidades, todavía todo muy latente, tanto en el plano político, pero fundamentalmente económico, ¿no? Quizás empezamos por las urgencias nuestras. Las miradas inclusive de los economistas de ayer era ¿cómo pega esto? Sube el precio de los commodities, sube el precio de la soja. Uy, es una, digamos así, ventaja, entre comillas, ponerlo dentro del contexto de una guerra, ¿no? Pero es como una ventaja económica para Argentina. Uy, pero aumenta más el combustible, aumenta más el gas, Argentina importa más. Eso por el lado económico, porque nosotros estamos precisamente contando los pocos dólares que hay en el Banco Central y viviendo que es más al día. lo que puede influir todo esto en la vida real, ¿no? Entonces, ¿cómo puede influir esto en nuestra vida cotidiana? Sobre todo cuando es de público conocimiento que estamos negociando un acuerdo dificultoso, tanto por cuestiones domésticas como por cuestiones internacionales, con el Fondo Monetario Internacional. Y después porque, por supuesto, cuando se dan sucesos de esta naturaleza, los países están obligados a definirse, a tomar posiciones. Y el gobierno en esto fue como en un increyendo. Al principio, tratando de hacer una declaración más naif o más lavada. Y luego, tanto primero en la persona del canciller, luego en la del presidente, yo diría la más asertiva en la persona del presidente de la Cámara de Diputados, fueron tomando una posición de condena a el tema de Ucrania. Con lo Ahora, cual, eso que vos estás planteando de cómo reaccionó el gobierno primero, cómo fue reaccionando después, se sumó Sergio Massa y el silencio prácticamente del kirchnerismo, salvo los sectores más duros que están fuera del gobierno, que son anti-OTAN básicamente, pero el gobierno volvió a mostrar sus diferencias internas en el posicionamiento frente a este conflicto. Sí, claro. Creer que las diferencias del gobierno son solamente las que existen alrededor hoy del acuerdo con el Fondo Internacional, ayer respecto de los funcionarios que no funcionan y mañana respecto de la posición de Rusia, es pensar que solamente son temas puntuales. Cuando vos tenés diferencias de concepción respecto a la coyuntura y a cuestiones estructurales, esos temas lo único que hacen evidenciar son las mundos diferencias. distintos que se concentran en una misma alianza. Sí, viste que nosotros le decimos coalición. En realidad es un intento de reunificación del peronismo que nunca fue sencillo, que nunca fue fácil, Igual ni en esta sobre instancia ni en otras anteriores. el punto del Fondo Monetario Internacional obliga también al gobierno a tomar posición, porque la realidad es que la negociación con el Fondo Monetario, quitemos acá el organismo y la situación de la deuda externa, es una negociación de geopolítica también. Es un organismo en donde el peso fuerte lo tiene Biden, lo tiene Estados Unidos y también la Comunidad Europea. Son los más relevantes accionistas de este organismo, con lo cual, si todo avanza en un sentido, Alberto Fernández va a tener que tomar una posición extrema o más dura. Bueno, la dificultad de la Argentina, que no es nueva, es que nosotros tenemos el grueso de nuestros negocios, vamos a decirlo así, de nuestro comercio internacional con China y, entre otros socios, con Rusia, o por lo menos esperamos de allí inversiones, etc. Sin embargo, nuestra deuda la tenemos con Occidente. Está bien, el Fondo Monetario Internacional que estamos negociando ahora es un organismo global, pero el 20%, el principal accionista es Estados Unidos, por eso, previo, recordemos. Sí, ahí Rusia y China son terceros en discordia que tienen voto y se los escucha, porque son grandes, pero tenés que convencer a Estados Unidos, a Alemania y a Japón. Y de hecho, recordemos que antes del viaje del presidente a Rusia y China, habían enviado a la canciller Cafiero a hablar con su par de Estados Unidos para pedir, digamos, una visión magnánima para facilitar el acuerdo. No fue a hablar del tema acuerdo con Putin o con China. Es en Estados Unidos, es en Washington. Por eso, de todas maneras, yo creo que no hay que plantear como fungible. Si mañana nosotros sobreactuamos un alineamiento con Estados Unidos, la OTAN, etcétera, no es que se destraba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tan automáticamente. Justamente como había ido Cafiero a reunirse con Blinken y a pedir de alguna manera el apoyo estadounidense, y hasta había difundido un comunicado después de ese encuentro planteando cómo que Estados Unidos le había dado su apoyo, cayó mal en Estados Unidos cuando después fue a Rusia y sobre todo el presidente se manifestó tan en contra de Estados Unidos y hasta dijo en una conferencia de prensa con algunos colegas, planteó directamente que Estados Unidos no había ayudado en la cuestión de la deuda. Por eso después hubo toda una serie de movidas de la Cancillería y del propio gobierno para
reacercarse, ¿no? Me parece, a Estados Unidos. Claramente que esa, vamos a decir así, declaración espontánea del presidente en Moscú después tuvo que ser subsanada con una serie de hechos por parte del canciller, el jefe de gabinete, el presidente de la Cámara de Diputados y otros actores del oficialismo para tratar de compensar, O sea, vamos a decirlo así, es haber actuado evidente- fuera de libreto. Es evidente, Gustavo, que sintieron que los lastimaba esa postura de quiero ser la puerta de entrada de Rusia a América Latina cuando justo tenés la mala suerte de que se te desata esta guerra. Es que en realidad recordemos que ya para el momento de la visita, Biden había expresado públicamente que Rusia había decidido invadir Ucrania. Y ya el contexto de guerra El contexto ya eventual estaba planteado, pero además porque en general es sabido que en el ámbito de la diplomacia no se estila ir a un país y hablar mal de un tercero, al menos no ¿Y públicamente. eso fue un error, Gustavo, o fue una decisión deliberada, según tu análisis, y conociendo también a los actores del caso? Tengo la impresión, por supuesto, desde mi subjetividad, que por eso dije la palabra espontaneísmo, ¿no? Creo que no es la primera vez que el presidente es ganado por una suerte de arrebato, digamos, o por un acto espontáneo que después tiene que recalcular, ¿no? Recordemos, estoy mezclando peras con manzanas, pero lo que estamos analizando es el proceso de toma de decisiones, Claro. ¿no? Las cuestiones cuando había anunciado Vicentín y después dijo, yo pensé que me iban a aplaudir. Claro. Es decir, lo que señala es que de alguna manera hay una suerte de decisión por el olfato, vamos a decirlo así, y después una corrección. Y lo que da la porque... pauta de que hay improvisación, además, es que la Cancillería nunca tuvo ese discurso. La Cancillería, digo, con Cafiero se manejó siempre en una línea muy de tratar de mantener un equilibrio y mesura tanto en la relación con Estados Unidos como con la relación con Rusia y con China.